jamás hemos recibido algún aporte de carácter, como señala la Fiscalía, ¿no? Pueden haber algunos aportantes que puedan tener objeciones con sus aportes, pero eso está dentro de la norma de ley de partidos como infracciones administrativas y que son totalmente subsanables. Yo creo que es un régimen que se ha caracterizado por la política social, por luchar contra la desigualdad y por la solidaridad continental. Eh, Lamentablemente era un régimen que se sustentaba fundamentalmente en los altos precios del barril de petróleo. Por lo tanto, cuando el precio del barril de petróleo cayó estrepitosamente por una serie de circunstancias o externalidades ajenas a la voluntad del presidente Chávez, el modelo ha sido pues golpeado fuertemente, ¿no? Y se ha mostrado la debilidad de la economía venezolana, que es la falta de la inexistente diversificación productiva, ¿no? Al ser en realidad un país fundamentalmente petrolero. No, eso no dice la acusación. La acusación lo que señala es que habríamos recibido un aporte a la campaña de parte del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores. Y que en todo caso la empresa Odebrecht ha sido como el delivery, ¿no? Nosotros hemos rechazado esta semejante imputación, hemos presentado nuestros informes de aportaciones que hemos recibido del partido y estamos enfrentando el proceso como debe ser, ¿no? Nos hemos escapado del país y ya tenemos más de 6 años en esta investigación y hasta el momento creo que lo están llevando bien nuestros abogados. La empresa Odebrecht no reconocía ningún delito, y menos con funcionarios públicos en el tema del gasoducto subperuano. En todo caso, si fuera contrario a eso, debiera incluirse el gasoducto subperuano dentro del acuerdo de colaboración de la Fiscalía. En cuanto al antivoto, yo creo que eh, siempre ha habido este problema del antivoto. Ninguna, ninguna de nuestras campañas ha sido sin el factor antivoto y creo que eso implica que tenemos que trabajar más, tenemos que llegar más a la población, informar de todos los logros que hemos hecho, ¿no? No, para nada, ¿no? Yo creo que no tiene una cosa, no va con la otra, van por cuerdas separadas. Nosotros enfrentamos todas eh, todos las investigaciones, todas esas las enfrentamos, como siempre lo hemos hecho, pero y la prueba es que estamos más de 6 años enfrentando esto, pero somos políticos. En todo caso, los temas jurídicos los ven mis abogados y yo veo los temas políticos, sobre todo que estamos ahora en campaña electoral. Lo que yo creo que ahorita deberíamos enfocarnos en una campaña electoral es lo que necesita el pueblo peruano, ¿no? No temas personales. Y lo que necesita el pueblo peruano es recuperar el empleo. Lo que necesita el pueblo peruano es la vacuna ya. Lo que necesita el pueblo peruano es la reactivación económica. Y nosotros tenemos una gestión de gobierno exitosa, puede compararnos con los otros gobiernos, y hemos logrado nosotros política social, hemos logrado obras de infraestructura que hoy están paralizadas, y reformas como la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma del servicio civil. Hay que tomar en cuenta, señorita, que a partir del 28 de julio, el próximo gobierno debe estar notificado, debe ser consciente que gobernará un país con COVID y sin vacunas y con una recesión económica, con un presupuesto que está parchado con 30.000 millones de soles, con una caída de la tributación en más del 30% y con un proceso de decrecimiento o recesión que probablemente bordee una cifra superior al 10%. Entonces, acá hay dos temas. Necesitamos un gobierno que tenga experiencia de gestión exitosa y además que tenga experiencia, que ya haya sido gobernante. Y creo que
Esos dos componentes lo tenemos nosotros. El que está candidateando soy yo, como la vez pasada también, el que siempre ha tomado la decisión de ser el presidente de la República. Yo creo que acá tenemos que distinguir lo objetivo de lo que no es objetivo, de lo que puede ser un chisme, lo que pueden ser las pullas propias en democracia de nuestros adversarios políticos eh, que generaron esto, pero siempre he gobernado yo. Está viendo a un candidato, un expresidente de la República, que hoy día plantea una propuesta de gobierno con ideas más maduras, ¿no? Que a la teoría usted le suma la práctica, ¿no? Cosa que no va a encontrar en otros candidatos porque ninguno tiene experiencia de gobierno. Yo creo que es una bandera primigenia del nacionalismo, desde que hemos nacido a la vida política como organización. Hemos propuesto el cambio constitucional, pero lamentablemente ni en el 2006 ni en el 2011 pudo ser posible porque había una gran mayoría en el país que lo descartaba, ¿no? Porque generaba mucha incertidumbre, porque eran momentos en que había una estabilidad económica, había crecimiento económico, había empleo, había un fortalecimiento de la clase media, y por lo tanto, hablar de un cambio constitucional en esas circunstancias sonaba un poco a incertidumbre, ¿no? Y la gente no está para incertidumbres. Lo bueno es que hoy día con la crisis sanitaria, política, económica, la crisis institucional que vive el país, Claro, en ¿no? este momento. La pandemia que vivimos, entonces ahora podemos ver que muchos analistas de encuestas señalan de que casi hay un 50% de la población que, que apoyaría un cambio de constitución. Eso me alegra porque al final se va reivindicando una tesis nacionalista, ¿no? Obviamente nuestra posición es que lo que haríamos nosotros de llegar a gobierno sería eh, plantear un referéndum sobre básicamente dos preguntas, ¿no? Si quieren o no quieren un cambio constitucional, y si ese cambio constitucional lo debe hacer el Congreso que sea electo o otro cuerpo legislativo, una asamblea constituyente, ¿no? Yo creo que si hacemos un análisis de cómo se ha llevado la pandemia es un desastre, ¿no? Es lamentable que un gobierno que en la época de Vizcarra eh, eh, han dilapidado, han consumido, por dar una palabra más clara, el ahorro nacional que les dimos. Nosotros nos relevamos con el gobierno de Kuczynski, el presidente Kuczynski, con más de 9.500 millones de dólares ahorro nacional en el Fondo de Estabilización Fiscal. Es evidente que este es un fracaso. Y el error básicamente, de la gestión de Vizcarra y el error del presidente Sagasti es no haber hecho un corte de la administración Vizcarra con su administración y habernos dicho la verdad de cómo encontró las cosas, ¿no? Entonces, en los hechos un continuismo del gobierno de Vizcarra al gobierno del presidente Sagasti, ¿no? Muy lamentable, por cierto. Yo creo que ahora lo que tendríamos que hacer son varios temas, ¿no? Un tema es aprovechar las buenas relaciones que construimos nosotros a nivel internacional, que logramos una asociación estratégica integral con China y logramos una relación estratégica con Rusia para, a través de esos mecanismos y los niveles de inversión, sobre todo de China en el Perú, que es el primer país con inversiones en el Perú, superior a Estados Unidos, lograr rápidamente la cobertura de las vacunas y no pagar sobreprecios sobre estas, ¿no? En segundo lugar, debemos recuperar el primer nivel de la salud primaria, que son los centros médicos, las postas médicas y los centros estratégicos que creamos nosotros. En tercer lugar, debemos fortalecer
el recurso humano. Hoy día hemos entrado ya al colapso del sistema de salud porque no hay camas UCI y también ya no hay personal médico. Bueno, definitivamente acá había una tragedia, ¿no? Después de la guerra con Chile no recuerdo una situación de crisis como aquella, ¿no? No hay precedentes para esta crisis. Eh, Nosotros dejamos un promedio de casi 2,5% aproximadamente de déficit fiscal y dejamos una línea de convergencia para que en este quinquenio se hubiera llegado a un equilibrio fiscal. Lamentablemente, las malas decisiones en materia económica y en materia macroeconómica de esta gestión de gobierno de estos 5 años, ¿no? Llevaron a abrir el déficit fiscal a cifras superiores al 6 o al 8%, lo cual no se va a poder cerrar en el corto plazo, probablemente tampoco en el mediano plazo, pero sí podemos fortalecer, ¿no?, las líneas productivas sobre las cuales vamos a ir nivelando ordenadamente la situación, el equilibrio fiscal del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recuperar el empleo. Para eso tenemos que tener líneas estratégicas. Hoy día, con la crisis, la primera ola de desempleos y la segunda ola de desempleos que va a venir en esta cuarentena, ya no solo va a haber esa desconexión entre el mercado laboral y la oferta y la demanda, sino entre la oferta y la demanda, sino además estamos hablando que se va a desenfocar, ¿no? Se va a desconectar, ¿no?, lo que están demandando las empresas con lo que están produciendo las universidades. Por otro lado, tenemos que mapear todos los proyectos que hoy ya están paralizados por X razones. Hay una serie de obras a nivel nacional que no las terminan porque en general la burocracia se muere de miedo de firmar, de darle continuidad, porque son de salida, ¿no? Ese es el otro problema que tenemos, que un gobierno de salida es un gobierno débil y no va a cambiar las cosas, y por lo tanto es importante elegir bien, ¿no?, para que con un gobierno nuevo, con un horizonte de 5 años, podamos reactivar el empleo, podamos reactivar la economía y podamos generar un equilibrio fiscal a mediano plazo. Efectivamente, cuando llegamos al gobierno, encontramos que la salud había sido eh, terriblemente abandonada, ¿no? Para darle cifras, el presupuesto que se asignaba a salud en el gobierno aprista era de 2,2% del Producto Bruto Interno, tal vez 2,3, 2,4, por ahí está, aproximadamente era 2,2%. Nosotros le elevamos un punto porcentual más, o sea, superamos el 3%, es decir, en términos prácticos, aumentamos el presupuesto en salud más o menos 7.000 millones de soles. 7.000 millones de soles que nos permitió financiar una reforma en salud, que nos permitió en el ámbito del recurso humano aumentar la contratación de personal médico, de elevar los salarios de los médicos en promedio un 65%, particularmente a los del interior del país, a los de las regiones, que eran los más afectados económicamente, ¿no? O sea, emparejamos la cancha hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? En tercer lugar, atacamos el tema del el déficit de médicos, pero no tanto médicos, sino los especialistas. Ese es el gran problema que teníamos. En el tema del recurso material, ¿no?, construimos hemos modernizado más de 200 entre hospitales y centros hospitalarios, ¿no? Y completamos la red primaria en salud, modernizando los centros médicos, las postas médicas, y creamos los centros médicos estratégicos. El problema que tenemos acá es que este es un gobierno débil y que no tiene ideas claras propias de la inexperiencia. Ninguno de los que han llegado de manera accidental. Lo que tenemos que hacer en principio es un presidente que establezca, ¿no?,
que haga un llamamiento ahorita a la nación y movilice los recursos materiales y los recursos humanos. El presidente no puede gobernar el país desde el Palacio de Gobierno, eso ya es un axioma, ¿no? Tiene que viajar y resolver in situ los problemas de cada lugar, ¿no? Da la impresión que el gobierno está escondido, no quiere salir porque si sale le van a reclamar todo, ¿no? Más aún cuando ha dictado una pandemia, una cuarentena, perdón. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno inmediatamente es viajar y establecer estos consejos de ministros descentralizados que hicimos nosotros, que creamos nosotros, ¿no? Y establecer los problemas regionales y macroregionales y dar directivas claras a la burocracia para que los resuelva, ¿no? Para lo cual tendrá que convencer a la burocracia que firme los documentos, porque si el presidente hoy día no es capaz de que lo obedezcan, entonces la verdad que estamos en una situación mucho más grave de lo que hoy día estamos comentando. Yo ya he sido presidente de la República, no es un tema personal ni frívolo el que me llama nuevamente a participar en esta contienda electoral. Es una contienda electoral sui generis. Como usted bien lo ha notado en sus preguntas, pueden haber muchas cuestiones a favor y en contra de mi partido, de mi gobierno, ¿no? Cuando uno toma decisiones, hay gente a favor y hay gente en contra. Pero yo les pediría a cada uno de ustedes, a cada uno de los que hoy día pueden leer o ver esta entrevista, es que comparen nuestra gestión de gobierno con la gestión de García, de Toledo, de Kuczynski, Vizcarra y compañía, y vean quién ha hecho más por el Perú.